Hola, estimados estudiantes. Si recuerdan la clase anterior, ¿verdad? Terminamos con una recomendación de videos de Manuel Castells. Pues en esta clase precisamente vamos a retomar algunas ideas que él expone en este texto que se llama Entender nuestro mundo y que ustedes ya lo tienen en su antología. Antes de iniciar nuestra clase de hoy, sobre este texto tengo dos advertencias. La primera advertencia es que no es un texto recién, sino que este texto que vamos a abordar hoy tiene 18 años. Sin embargo, se puede considerar un texto viejo, pero no es un texto superado. La importancia de que revisemos estos postulados de Manuel Castells es que sin duda alguna constituyen una de las obras más importantes de finales del siglo XX y además es uno de los grandes pensadores, un personaje bastante lúcido que tenemos todavía hoy día. Y bueno, la riqueza está en que podamos reflexionar sobre estos señalamientos que él hace y sobre la actualidad, o bien si son obsoletos estas reflexiones que él hace. Fíjense que fue escrito cuando todavía no había esta explosión de las redes sociales. Sin embargo, él ya vislumbraba, o sea, él ya lograba ver estos escenarios futuros que tenemos hoy día, ¿verdad? Ya veía venir estos cambios en la comunicación de los que nosotros hemos hablado. Y bueno, la invitación para leer este texto, ¿verdad?, es para entender en parte por qué estamos donde estamos y también para poder contrastar lo que hoy sabemos con lo que Castells proponía en ese momento. Esa es la intención. La segunda advertencia, ¿verdad?, es, ustedes al momento de leerlo se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué analizar un texto de corte más socioeconómico en un posgrado en educación? Bueno, pues para entender el mundo, ¿verdad?, hay que saber por qué ha cambiado hasta el punto en que nos encontramos hoy día. Entender el mundo actual es vital para poder realizar la labor de enseñar. Y lo más importante, nuestros alumnos están integrados a este nuevo mundo y para acercarse a ellos debemos entender precisamente esas condiciones en las cuales ellos se están desenvolviendo. Es decir, ya lo hemos comentado, el fenómeno educativo es un fenómeno complejo. Les recuerdo, no complicado. Complejo porque involucra diferentes aspectos, diferentes factores. Se teje toda una red, ahí hay un intercambio bastante rico. La educación es así. La educación no está exenta de factores económicos, ni de factores políticos, ni de factores culturales. Al contrario, la educación es un hilo más de ese tejido. Si nosotros como profesores, ¿verdad?, queremos estar actualizados, queremos tener más herramientas para comprender a nuestros estudiantes y para que nuestra labor sea más rica, pues precisamente debemos de conocer esos factores que están conviviendo con el campo educativo. Entonces, por eso es que elegí también este texto, para que veamos cómo no solamente la parte socioeconómica, sino con un enfoque socioeconómico, cómo nos explica la inserción de la tecnología y esto qué impacto puede tener en educación.
¿Quién es Manuel Castells, que es el autor que en esta clase vamos a abordar, ¿no? Bueno, es un autor español, ¿verdad? Nació en 1942, estudió Derecho y Economía en la Universidad de Barcelona y pues estuvo exiliado durante la dictadura, ¿verdad?, de Franco. Se exilió en Francia y ahí estudió Sociología con Alain Touraine. Alain Touraine es también uno de los grandes pensadores, tiene muchos libros escritos y artículos. A los 24 años, Manuel Castells se convirtió en el profesor más joven de la Universidad de París. Después se trasladó a Estados Unidos y a partir de ahí se enfocó en el desarrollo de tecnologías de la información y su impacto social. Ha sido profesor de 17 universidades, entre ellas, bueno, de las más importantes del mundo, y además ha sido profesor invitado en cientos de instituciones académicas de aproximadamente 45 países. En 2014 fue elegido como uno de los pensadores mundiales más influyentes y es el autor más citado en el ranking de líderes de comunicación. Entonces, bueno, es también siempre muy importante saber a quién estamos leyendo, ¿no? Cuál es su formación, para poder también contextualizar los textos. Ahora sí, entrando de lleno a este texto que ustedes tienen, podemos encontrar de manera inmediata que el autor hace referencia a un nuevo mundo. Y pongo acá, ustedes verán en la diapositiva, nuevo mundo entre comillas, porque dice que se originó en la conciencia histórica de finales de los años 60 y mediados de los 70 sobre 3 procesos independientes. Uno fue la revolución de la tecnología de la información. El segundo es la crisis económica, tanto del capitalismo como del estatismo. Y la tercera es el florecimiento de movimientos sociales y culturales, tales como el autoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo. Precisamente esta interacción de estos fenómenos, ¿verdad?, desencadenaron otra serie de movimientos, de acciones, como una nueva estructura social dominante llamada la sociedad red. ¿Qué podríamos considerar dentro de esta sociedad red? Pues lo que nosotros hoy día hacemos uso de ellos cotidianamente: Facebook, Twitter, Periscope, ¿verdad?, esto que se pone aquí, que puede grabar. Otro de los procesos, ¿verdad?, que dio paso a esta interacción fue una nueva economía, ¿no?, una economía informal y global, y una nueva cultura, la cultura de la virtualidad. Entonces hoy día hablamos incluso de ciudadanía digital. Por ejemplo, el año pasado se cambiaron algunos programas de estudio de la universidad en la que yo trabajo, y precisamente el programa de estudios que se llamaba computación básica cambió para ser ahora literacidad digital. Y uno de los temas que se aborda ahora en este nuevo programa de literacidad digital es precisamente ciudadanía digital. Es muy importante que hoy los jóvenes sepan también que tienen una identidad en esta cultura de virtualidad, y que tienen derechos y que tienen obligaciones, y además saber cómo se pueden proteger, ¿no? Entonces, bueno, esto ha disparado precisamente toda esta nueva cultura de la cual seguimos aprendiendo, y por supuesto los profesores debemos de estar actualizados y debemos de estar, pues si no a la par, ¿verdad?, sí tener recursos, informarnos y saber manejar
Esto, para empezar, por ejemplo, redes sociales, que es donde los chicos están muy, pues algo para ellos cotidiano, lo manejan muy bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si quiero mandar un anuncio a mis estudiantes, sé que lo mando por Facebook e inmediatamente hay una respuesta, ¿no? Ya no es como hasta hace unos años que les mandaba yo un correo. No, ahora ya luego ni abren su correo, pueden pasar días y días y no abren su correo, pero en la red social ahí están, ¿no? Entonces, bueno, ahora es importante saber y ir conociendo las ventajas, las desventajas, potenciar esas redes en beneficio de una formación, etcétera. Bueno, vamos a hablar de los movimientos sociales como uno de los factores que ya veíamos hace un momento. Castell hace énfasis en el cambio a partir de los movimientos sociales, cuando la gente ha tenido ideas revolucionarias y más herramientas tecnológicas que los unen, han impulsado esos cambios. Por supuesto que no son cambios perfectos ni inmediatos, pero son avances en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, el ecologismo es mayor en el mundo, aunque la naturaleza esté más lastimada. Es decir, pensemos, no sé, ahora nosotros podemos pensar el movimiento del 68 aquí en México. ¿Se imaginan cómo hubiera sido ese movimiento si hubieran existido celulares, si hubieran existido drones, si hubieran existido pues otros aparatos tecnológicos que no había en ese momento, ¿no? Bueno, Castell precisamente viene a sacar a colación esto de cómo el uso de la tecnología, ¿verdad?, ha promovido también o ha enriquecido algunos de estos movimientos sociales. Otro de los ejemplos es cómo el animalismo se ha extendido mucho por el mundo gracias en parte a Nat Geo, ¿no? Programas como El cazador de cocodrilos, El encantador de perros, que bueno, a través de esos programas se nos inculca o se nos manifiesta aspectos que no podíamos conocer de la vida animal, ¿no? Y bueno, eso empuja también a tener una mayor conciencia de cuidado, de protección, ¿no?, hacia las diferentes especies. Por ejemplo, la articulación de la protesta en Grecia, en Chile, pues se ha dado también gracias al celular, ¿no? El equilibrio entre la propaganda de gobierno, pero con el uso de las redes sociales, eso lo podemos ver hoy día. Por eso les decía yo la importancia de ver, porque esto lo menciona Castell, se lo mencionó hace 18 años, entonces como hoy podemos comparar y eso lo podemos saber. Hoy día, por ejemplo, ¿no?, podemos hablar de memes de los presidentes, de los gobernadores, y cómo eso se socializa en las redes, ¿no?, a través de un Twitter, etc. Y entonces aquí es importante plantearnos con qué, si no con educación, se pueden promover estos cambios sociales. Es decir, tenemos estos ejemplos de cómo la tecnología, ¿no?, puede potenciar o estos movimientos o al revés, pero en este binomio, ¿cómo entra la educación? La importancia de la educación en esto. Entonces, bueno, importante empezar con la actualización y la formación de profesores para que en esa medida también nosotros como profesores tengamos pues más herramientas y además otra visión que nos permita comprender esta nueva forma de interacción y por ende tener nosotros también una mejor interacción